Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué alegría estar un episodio más con todos ustedes. Nosotras somos Real Sin Manual y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de algunos derechos que quizá ahora ni siquiera nos detenemos a pensar en, "Oh, esto antes no lo podían hacer algunas mujeres y son una posibilidad o una realidad para muchas de nosotras el día de hoy. Hoy no queremos hablar desde la queja, sino desde la conciencia y también desde la reflexión de las cosas que actualmente tenemos la posibilidad de elegir, de cambiar y también de pensar desde una forma o desde un lugar distinto. Primero nos vamos a presentar y vamos a utilizar la presentación usual que tenemos, que es decir nuestro nombre, desde dónde nos conectamos y una cosa real de nosotras. Mi nombre es Ale, yo estoy en el estado de Utah, pero soy de Puebla y una cosa muy real de mí es que usualmente las plantas se me mueren por mucho que intente cuidarlas. Carly. Hola, yo soy Carly, estoy en Seattle, Washington, y algo muy real de mí es que no sé hacer arroz. Se me va. Hola, yo soy Eli, yo vivo en Upper Península y algo muy real de mí es que me encanta leer libros y me puedo quedar leyendo toda una noche. Hola, ¿Mari? yo soy Mari y vivo en el estado de Texas y una de las cosas muy reales de mí es que me quedo por horas platicando en un cafecito con un capuchino. Hola, yo soy Osiris, vivo en Hawái y algo muy real de mí es que cuando las personas siento que encajan mucho conmigo y que ya son parte de mi familia que yo construyo, soy un amor, o sea, si hablan de ellas las defiendo a capa y espada, o sea, las defiendo y soy un amor, pero cuando de verdad traicionan la confianza o hacen algo que a mí no me parece, es córtalas, córtalas. Pauli. Hola, yo soy Pauli, vivo en el estado de Texas y algo muy real de mí es que ya no puedo vivir sin mis perros. Son mi Ujú. centro, los amo, los quiero y batallo Ay, para dormir si no están ellos. Hola, hola, yo soy Fer, vivo en Texas y algo real de mí es que no te como cebolla. Ni cocinada, bueno, no, no hay que explicar, pero yo sí tengo duda, ni cocinada, ni cruda, ni de ninguna forma. Bueno, chicas, este es un episodio de continuación. Si no lo has visto, la primera parte de este episodio ya está arriba en el canal de YouTube, entonces te invitamos a que lo escuches o lo veas. Lo vamos a intentar dejar aquí linkeado arriba o abajo, pero vamos a continuar hablando acerca de ciertos derechos o cosas que ahora hacemos con naturalidad, pero que antes las mujeres no podíamos realizarlas. Poder opinar, expresar desacuerdo, hablar de lo que sentimos, tampoco fue siempre seguro para la mujer. Y las preguntas que me gustaría poner sobre la mesa son las siguientes. ¿Te enseñaron a callar para evitar el conflicto? ¿En qué espacios todavía te cuesta trabajo hablar? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu voz tenía peso? ¿Y qué pasa cuando tus decisiones cambian? Cuando tú querías hacer algo, pero de repente esa decisión te lleva a otro lugar. Por ejemplo, decidiste estudiar una cosa y después al final decides quedarte en casa. ¿Cómo se ha modificado eso con el tiempo? ¿Alguien quiere empezar? Vamos, Kat, no sean tímidas. Fer. Yo, ya empiece alguien más, por favor. Bueno, yo voy a contestar al de la primera vez que sentimos que nuestra voz tenía peso. Fueron en dos momentos. Uno en mi vida profesional, cuando empecé a tener como equipos por debajo de mí y que yo les tenía que decir qué hacer, fue cuando me di cuenta que todo lo que había estudiado y todo mi conocimiento tenía un valor. Entonces eso fue como que muy impactante para mí porque para mí pues siempre estaba en mi cerebro que yo sabía las cosas pero que no iban a servir de nada. Y en otro momento fue cuando abrimos el negocio familiar, que yo siempre en mi familia he sido como que la intermediaria y la que tiene un poco más de raciocinio en cuanto a no dejarlas que las cosas se vuelvan personales. Y pues cuando tienes un negocio en familia es muy difícil como dejar las emociones aparte. Entonces yo era la que centraba a todos y les decía, a ver, esto es lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer por el negocio, no importa si tú piensas que te dijo esto de mala forma o así, esto se queda en el negocio y lo de la casa en la casa. Y es algo que nos ayudó mucho a llevar el negocio hasta el día de hoy. Entonces ahí también sentí como que lo que yo decía y lo que yo pensaba tenía algo de importancia y nos llevó, las dos cosas me llevaron a un buen desenlace. Ale. Yo siento que a mí no me enseñaron para
otra vez. Yo voy a contestar más bien la primera pregunta, que es, a mí no me enseñaron a callar para evitar el conflicto. Siento que al revés. Mi mamá como que siempre nos enseñó como de si algo no te parece o si algo no te gusta o si estás en desacuerdo, hablar y decir lo que no está bien es parte de comunicarte, es parte de generar vínculos y relaciones sanas. Y siento que también eso me hizo pensar en que para mis abuelas y mis tías abuelas eso no fue tan real, ¿no? O sea, como que de repente sí, desde el colegio, sus mismas mamás o familias les enseñaban como, no, 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 lo tuyo no es importante. El otro día les comentaba a mis reales que yo incluso en algún momento, no sé si mi abuelita o mi mamá, me contaron que existía un manual como para la buena esposa y había una de las reglas que se me quedó muy, muy grabada, era como, no molestes a tu esposo con tus problemas que son menos importantes que lo que tú tienes, ¿no? O sea, sus cosas del trabajo son mucho más importantes que lo que sea que a ti te pueda preocupar por estar en tu casa. Y yo dije, no manches, qué fuerte. O sea, se me hizo como muy desconectado, pero al final eso era con lo que crecían y lo que creían. Y sí, sí pienso que mi mamá me ayudó mucho justo a verlo desde otro lado. Y sin embargo, todavía hay espacios en los que me cuesta trabajo hablar y creo que tienen que ver con el conocimiento. Me gustó mucho lo que mencionó Fer, como de que en el trabajo el poder expresar como lo que ella sabía y la experiencia que tenía y tener como personas como a su cargo la hizo como sentir que su palabra era valiosa, pero siento que a mí me cuesta trabajo hablar cuando de repente me entra el síndrome del impostor y digo, no sé lo suficiente, qué tal que me equivoco, ¿no? Y es muy curioso porque he visto varios videos que están sustentados en estadísticas en donde dicen que más fácilmente las mujeres a veces sentimos que no es suficiente lo que sabemos o no aplicamos a puestos porque creemos que no damos el ancho y que sí tiene que ver con una cuestión también de disparidad de género. Voy a buscar bien el dato y si puedo se los comparto en un ratito. ¿Alguien quiere continuar? Eli y Carly. Qué interesante, qué interesante. Yo creo que compartimos, bueno, yo comparto un poco lo que compartiste tú, Ali, lo que compartió Fer. Creo que en esos lugares a mí también es donde me di cuenta que tenía voz, de que era escuchada. Y siento que los que me ha costado, voy a decirlo tristemente, ha sido justo en círculos de mujeres. Mm. Creo que a veces las mujeres pueden llegar a ser un poco más limitadas en cuestión a decir, tienes derecho a. He escuchado mujeres de generaciones, porque obviamente vienen de otros contextos y de otra generación en la que te pueden, voy a usar el término funar, el término que pueden funar por lo que piensas y lo que dices. Creo que las mismas mujeres a veces llegamos a silenciar las voces de otras mujeres porque no entendemos a lo mejor el lugar en la que esa persona está, llámese generación, brecha generacional, llámese brecha económica o socioeconómica y contexto y demás. Y por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba hablando sobre el derecho de tu cuerpo a decidir y me he encontrado que más que hombres me ataquen en ese comentario que hago, he escuchado a más mujeres atacarse. Creo que no es como directo a competir con la mujer o a competir y callarte, sino siento que sí es una situación que nos atañe psicológicamente hablando por la sociedad en la que te rodea. Entonces, a veces en esos lugares es donde me ha costado que se escuche mi voz. ¿Por qué? Porque me ha costado muchísimo en círculos donde la energía varonil es muy fuerte porque hay muchos varones, pero donde hay mujeres con la energía, no es la palabra, pero con ideales basados muchísimo en el patriarcado, está muy complicado, está muy cañón. A mí me costaba a veces, me costaron lágrimas y peleas con mi mamá cuando me levantaba de la mesa y me decía, sírvele a tu hermano. Ya llegó tu hermano, hazle las tortillas. Y tú así de, ¿cómo? ¿Por qué? Fueron lágrimas y no la culpo porque ella creció en una generación diferente, en un contexto diferente. Entonces, fueron peleas en las que yo era la enemiga, yo era la que le estaba fallando a mi familia, al honor de mi familia, a mi hermano, porque, ¿saben? Esas cositas pequeñitas, ahí me dolió mi voz.
porque no era escuchada, no me entendían. Ellos, la mayoría pensaba hasta que por floja, es que eres una, ya saben, una huevona, una floja, no, no es eso, es el hecho de que si él me sirve a mí, yo también le sirvo a él, ¿sabes? Ujú. Pero claro, es una brecha generacional que se interpone y he llegado a entender el por qué a veces me ha dolido no ser escuchada como me gustaría, porque no hay, el contexto no ha preparado a esas personas o no conectamos con el mismo contexto, la misma generación, las mismas ideas. Es ahí donde me ha costado la voz, de escuchar mi voz o sentir que mi voz tiene peso. Carly, ¿tú qué piensas? Justo a mí me pasó cuando yo menos creí que mi voz era escuchada es cuando estaba con mi mamá. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chica y mi mamá, o sea, vivía en un estrés total. No la juzgo, pero mamá era de que lo que yo diga es la ley. Y no me importa lo que digas y no me importa lo que hagas. Y yo rebelde de que no, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir y yo quiero... O sea, con el hecho de que mi mamá, por ejemplo, cuando entré a la preparatoria, ella me eligió la preparatoria con un bachillerato porque mi mamá decía, ella no quiere hacer nada en la vida. O sea, y me lo ha dicho, de que ella no pasa de la prepa. ¿Por qué? Que porque te ven al desmadre. Le digo, pero es que cuando te has sentado tú a hablar conmigo, o sea, tú no me conoces. Y literal, o sea, mi mamá tiene ese pensamiento que me lo contó ya siendo yo muy adulta, bueno, después de muchos años. Y cuando mi mamá se sentó a conocerme, me dijo que yo le contaba mis pensamientos. Le dije, mamá, yo nunca pensé en dejar la escuela. O sea, yo toda la vida me vi teniendo un título, estudiando en la universidad. O sea, mi plan jamás fue dejar la escuela. Y cuando yo le expresaba todo lo que pasó en su momento por mi cabeza, mi mamá me dice, perdóname. O sea, para mí eras una escuinclita inmadura, rebelde, que lo primero que quería hacer irte. Y yo, no, yo quería vivir mi edad, pero yo tenía sueños y yo tenía demasiado, y ahora mi mami, platico con ella y ya es una plática pues ya de adultas, pero dices, o sea, ¿cómo pudiste haber juzgado tan fuerte pues a tu hija en su momento de que ella no va a hacer nada en la vida? ¿Por qué? Porque yo veo este comportamiento. Entonces es cuando menos mi voz fue escuchada, te digo, por mil estrés de mi mamá y sus razones tendrá y sus miedos en su momento, pero ahora ya soy muy escuchada. Ahora mi mamá es así como que es que tú eres mi consejera, es que yo me acerco a ti, es que tú eres la que me da buenos consejos, la que me ayuda, la que me saca como que de su cápsula, ¿no? De que luego uno está en su cápsula pensando cosas. Y ahora yo digo, ya. Pero para mí el hecho de poder yo decirte, es esto, ahora yo digo, primero te tengo que demostrar antes de que me escuches porque si no, no me vas a creer. Entonces ahora yo cargo con eso. Y así la vida. Va, alguien más, Ale. Bueno, Osiris, levantaste tu cosito. Tú, creo que también falta Mari, ¿verdad? ¿O no? No, pero sigue Osiris o Ale, no sé quién Ok, quiere si quieres participar. tú primero, Osiris, y ya luego me pasas la palabra, ¿va? Ok, las escucho y escucho todo lo que dicen, ¿no? Y yo me voy a ir yo desde mi punto de vista, yo creo que el entorno en el que creces es como, sabes si tienes voz o no. Y yo hablo por mí, yo fui la más chica de todos mis hermanos y es a la que, y sorry por lo que voy a decir, pero en esos tiempos a la más pequeña era a la que más pendejeaban. Te agarran de su puerquito, de tú haz esto, de tú haz lo otro y de todo te echan la culpa. Y entonces yo sentía que no tenía voz ni voto frente a mis hermanas o a mis hermanos. Y de hecho, cuando ya decidí hacer mi vida con mi esposo, vivimos un tiempo en casa de mi mamá y ahí vivía, pues mis hermanas iban de visita y así, pero todavía me querían mandar como si ya no fuera independiente, ¿no? Como si todavía estuviera lo que ellos dijeran. Y un día mi esposo me paró y me dijo, a ver, tú ya tienes una vida hecha y ¿por qué dejas que todavía te sigan mangoneando? ¿Por qué? Y pues era como el miedo, como de eres la más chica, tienes que obedecer a lo que te digan, tienes que hacer lo que te digan. Y entonces fue un conflicto, entonces hablando le dije, ¿sabes qué? Para evitar estos problemas, tenemos que salirnos de aquí. Y sí, o sea, en cuanto pudimos nos salimos de ahí, pero fue porque te vas, que le sigues, cosas así, y es como que te entra ese de estoy traicionando a mi familia por irme con mi esposo, ¿no? Y ahí es cuando empecé como a tener esos límites, pero ya sentí que puse mis límites y dije, tengo voz y voto, fue cuando salí de México, que emigré a Estados Unidos,
Y fue cuando en una ocasión mi hermana, la más grande, me quiso decir algo y le dije, a ver, párale, es mi opinión y la respetas, si tú tienes otra, la respeto y punto. Y fue ahí como que tomé ese papel de, yo también tengo palabra y yo también tengo que ser válida lo que yo digo, no nada más lo que ustedes dicen, pero es el tema de también cómo estás educada en tu entorno. O sea, pero lo vi como de mis hermanas sí tienen voz, no tienen voto. O sea, es generacional también el cargar ese tipo de cosas que al final llega un punto donde tú lo tienes que romper. Siento Mari, que eso es muy cierto. no, Mari, ¿tú quieres participar? Pues sí, es que estoy pensando para no ser funada. No, que yo creo que perdemos voz y voto a ciertas alturas, a cierta edad, y queremos ser escuchadas en base a nuestra edad, ¿no? A lo mejor cuando somos pequeñas queremos ser escuchadas, pero pues no nos toman en cuenta y siempre se tiene que hacer lo que papá y mamá digan, ¿no? Porque pues prácticamente son nuestra responsabilidad. Y luego ya entramos en la edad de la disque adultez madura, y en la rebeldía en donde decimos, es que yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, ya entramos dentro de la conciencia y no dentro de la conciencia, pero a la vez sin madurez y a la vez sin responsabilidad, pero nuestros padres aún siguen, tomando decisiones por nosotros, ¿no? Y yo creo que se debe de acabar o cuando tú dices ya tengo que tener mi propia voz, es cuando de plano tomas la decisión de desvincularte de papá y mamá. ¿Y a qué es lo que voy? Creo que empiezas a desvincularte desde el momento en que decides salirte de la casa de mamá y papá y hacer tu vida independiente. Y ahora sí, si mamá y papá vienen y me reclaman y me dicen, es que esto, a ver, ahora sí, ya que tengas tu casa, mandas, pues ya puedes empezar a utilizar ese tipo de vocabulario también con ellos, ¿no? Entonces, creo que también depende de uno hasta qué punto es válido poner un límite y decir, ¿sabes qué? Está bien tu ideología, tus pensamientos, pero yo no concuerdo con esa ideología o con esos pensamientos. Y no está mal que lo digas o que lo hagas saber, ¿no? Porque si no, pues prácticamente quitas el interés de decir, pues, en qué momento yo participo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, tengo mi propia voz y pues la voy a hacer ver, ¿no? A ver, Carly. Yo creo que difiere un poco porque yo, por ejemplo, con mis hijos soy totalmente para todo. Pido su opinión, pido su cómo te sientes, esto te va a hacer sentir bien, esto va a estar bien contigo. Justo por eso, porque en su momento yo no tuve esa oportunidad y ellos tienen toda, o sea, toda la madurez a su edad. No son unos adultos, pero siempre son tomados en cuenta. Ahorita que uno todavía es un niño y el otro es adolescente. Entiendo completamente tu punto porque yo sé que te estás refiriendo como que a la madurez de que ahorita no te tenían tal vez que tomar en cuenta. Entiendo tu punto, pero difiero en no tomar en cuenta a lo mejor a los chiquillos porque sí, ellos ya tienen voz y tienen voto. O sea, desde que ellos tienen su cabecita de que empiezan a hablar, ellos ya tienen cómo decir, no me gusta esto, mamá, no me des eso. Ya tú sabrás si se lo das o no. Ale. Yo un paréntesis y luego creo que Pauli alzó su cosito, ¿verdad? Sí. El paréntesis creo que iría como me parece que ya van varios episodios en donde sale mucho esta palabra de el contexto o la situación específica y creo que yo me iría como por ahí. Me parece que coincido con lo que dice Carly, como de que al final desde que un niño ya puede hablar, o sea, claro que ya te puede decir esto me gusta, esto no me gusta, pero también entiendo el punto de Mari de obviamente hay cosas a las cuales no puedes, o sea, por mucho que el niño te diga como, no sé, pongámoslo en cosas sencillas como en,
hoy quiero comer chocolate todo el día porque me gustó mucho y lo acabo Claro. de descubrir, quizá tú como adulto vas a decir como, pues no, mijo, aunque quieras, y le podrás explicar y podrá venir desde un lugar Ujú. más que como, no porque lo digo yo, sino como, mira, te estoy cuidando, bla, bla, bla. Pero entonces creo que ahí influye mucho el contexto, la edad, en qué cosas sí está bien como tomar su opinión y que ellos participen y en qué otras cosas más bien, pues no, o sea, la decisión es esta porque yo soy el adulto que te cuida y esto es lo mejor no solo para ti, sino también para la familia o así. O sea, como y también creo que ahí entra incluso ¿cómo llamarlo? Como que pensé en que mi mamá siempre nos dijo que, Pauli y luego Eli. Mi mamá siempre nos dijo que nos trataba como diferente de algún modo a mi hermana y a mí porque teníamos personalidades muy diferentes, ¿no? Mi hermana era muy rebelde, era muy así como temeraria y desmadrosa y así, y yo siempre fui como muy cohibida, muy tranquila y así. Y entonces, como que ella siempre nos hizo énfasis en que sí, efectivamente nos trataba diferente, pero porque ella veía que necesitábamos cosas diferentes, ¿no? Y creo que ahí también entraría como en el qué tanto le das permisos a un hijo, no sé, y qué tanto a lo mejor no. Y también esto lo hablo como desde mi papel de hija y lo que mi mamá me ha compartido como mamá, porque veo que ahorita Carly y Osiris, veía que Osiris le hacía así, ellas dos son las que son mamás ahorita y entonces también creo que desde su experiencia y perspectiva como mamás, nos comparten como lo que ellas saben y han podido como vivir con sus propios hijos. Entonces, sí, creo que depende, va dependiendo, pero Ujú. veo cómo ambos puntos pueden construir como algo, como un punto equilibrado. Pauli, Eli. Sí, pues la voz que tú quieras que sea escuchada de tus hijos va a serlo en medida de que tú se las brindes. ¿Qué voz vas a escuchar de tus hijos? Sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones, sus gustos. Obviamente no está en tela de juicio cómo vas a alimentar a tu hijo, eso tú lo vas a decidir y el niño tiene que acatar lo que tú le digas. Pero si le quieres dar una voz a un niño, a una niña, a un adolescente, lo tienes que hacer desde sus preferencias, desde sus gustos. Por ejemplo, a veces los niños te están diciendo que de plano no les gusta la mezclilla porque no les gusta y le cala. Entonces, empezar a escuchar esa voz de ellos para no callarla, sino obligarlos. Hay otras cosas, por ejemplo, si no me Se cortó un poquito, ¿verdad? Ay, perdón. O sea, preguntarles cuáles son esas emociones, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, para poder aprender a escuchar la voz de ellos. Y hasta ahí porque creo que me estoy trabando, voy a checar mi internet. Gracias, Pauli. Sí, y también dentro de mi paréntesis, ahorita que agarré a Eli distraída, porque después te toca a ti, Eli, yo también entiendo este punto de Mari, me resonó mucho porque en algún momento me acuerdo que platicando con mi hermana me decía como, es que no me gusta que mi mamá o mi papá me digan tal cosa, ¿no? Respecto a las niñas o así, porque mis papás ayudan mucho a mi hermana como a veces a cuidar a mis sobrinas y así. Y entonces como que yo siempre entro en esta disyuntiva de no quieres que nadie opine, hazlo tú sola. O sea, pero, y ella como que me dice como, bueno, no, porque al final, pues sí puedes tener una red de apoyo, o sea, como que hay que llegar a un punto intermedio o así. Pero sí entiendo este punto que dice Mari de, a ver, si yo quiero mandar en mi casa como si fuera mi casa, me salgo de casa de mi mamá o me salgo de casa de mi papá, ¿no? O sea, como creo que ahí también entra mucho como, y yo lo pensaría en si yo fuera mamá, o sea, como que sería como, sí quiero entablar este diálogo en donde mis hijos se sientan escuchados, pero al mismo tiempo, si en algún momento quieren sus reglas, sus cosas, su bla, 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 que pongan su casa aparte. O sea, como que siento que entiendo también ese punto de donde quizá ya tú puedes ser un adulto o quieres decidir o quieres como tomar ciertas cosas y entonces creo que sí toca como asumirte como tal y pues también asumir esas cosas que son difíciles, como el dejar el nido o así, pero también creo que depende de caso en caso y que es muy complicado. Es muy complicado porque aquí en inglés dicen como it takes a child y yo creo que es verdad. Eli. Sí, es un poco complicado cuando se trata de padres e hijos, porque ya estamos hablando de un tema que va en la paternidad, ¿no? Más dirigido a la paternidad y la maternidad. Pero yo voy a regresar un poquito a lo que es la voz
de la mujer, a lo que es la voz de que nuestras antecesoras lucharon para ser escuchadas. Y yo me pregunto, más que cuándo sentí o no sentí que fue escuchada, me pregunto, creo que es la pregunta que me he preguntado, creo que es la pregunta que me he hecho los últimos años de mi vida, que me han regalado la mayor libertad de pensamiento, que es, ¿cuántas veces escucho mi propia voz? ¿Cuántas veces escucho qué quiero, qué necesito, qué ocupo regular? Que esa voz que muchas veces es, usurpada por la voz de tu mamá, la voz de tu amiga, la voz de tu tía, la voz de tus compañeras de trabajo. ¿Y cuál es tu voz? ¿Cuántas veces tú realmente te has hecho escuchar por ti y lo has llevado a cabo independientemente de quién te esté con quién te estés enfrentando? Creo que es una de los derechos de la mujer que se ha perdido de repente, porque a veces siento que la necesidad de ser escuchada ni siquiera es porque quieras decir algo o estés, a favor o en contra. Es porque todo mundo lo hace, lo tengo que hacer yo. Entonces, tendríamos que entender que tener una voz es cuando vas a defender la libertad de la que tú, obviamente de la que ya eres dueña, porque nuestros ancestros, las personas, las mujeres, incluyendo hombres que lucharon por estos derechos, ya son tuyos, ahora a ti qué te toca hacer, ¿no? Entonces, yo sería como la pregunta que les haría a los reales y a las reales que nos escuchan, especialmente a las reales, porque estamos hablando de los derechos de la mujer. ¿Cuántas veces realmente escuchas tu propia voz? ¿Cuántas veces tú, como mujer, te levantas y dices: "No me importa ser funada, juzgada, relegada, hasta burlada, hasta por mis hijos, mi pareja", que son las porque tu red de apoyo siempre son los más cercanos. Y creo que aquí ahorita muchas dejamos ver que justamente los lugares donde no nos sentimos escuchadas fueron nuestros propios hogares. Entonces Ujú. dices tú: "Ah, caray, todo empieza desde el nicho de desarrollo". Entonces, ¿cuántas veces eso que se puede haber convertido en un trauma de no pienso volver a decir lo que quiero, lo que pienso, porque me van a juzgar, me van a funar, me van a destrozar o me van a hacer sentir mal? Y suprimes tu propia voz, entonces hablas con la voz de alguien de tu red de apoyo. ¿Qué me querías compartir, Osiris? Perdón, acabo de ver tu paréntesis. Sí, no, Eli, ahorita que dices que, bueno, esto me purga y va con lo que tú dices, pero es la palabra de calladita te ves más bonita. Ujú, Ay, ujú. me choca, o Sí, sea, es y de crecimos cállate. con generaciones. De hecho, yo recuerdo que yo cantaba la canción de La Sirenita y yo me sentía Úrsula. Para los reales y reales que nos ven, la canción de La Sirenita de Disney, no de La Sirenita, de Úrsula, una de las villanas, yo soy fan de Disney, y decía ella: "No olvides que los hombres no les gusta si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que los hombres no te vean, no te escuchen a no ser que no se quieran divertir. Verás que no logras nada conversando a menos que los quieras ahuyentar". Y yo lo cantaba, y yo, ay, no, porque yo feliz de la vida, yo a mí ponme la de La Sirenita y me sé todo el diálogo, ¿eh? Y esa parte a mí me encantaba cantarla, y dices, es que es una canción que hizo Disney porque así lo ideal, era lo de tú mientras te veas preciosa, hermosa, maquillada, uñas y demás, y eso es una de las cosas que yo digo, ¿cuántas veces callamos nuestra propia voz porque quisimos hablar, pero con la voz de la abuela, la tía, la amiga, la televisión que viste, lo que viste en la televisión, ¿no? O lo que te está dando lo externo. Y creo que está pasando lo mismo ahorita. Ale. Yo voy a aprovechar mi participación. Sí me ha pasado, pero voy a aprovechar mi participación con decirles estadísticamente, porque eso probablemente ahorita todas van a compartir su experiencia y estoy casi segura que todas tendrán al menos alguna de esta pregunta que nos dice Eli. Muy buena pregunta, Eli. Estadísticamente las mujeres dudan más de su capacidad debido a barreras estructurales.
estereotipos de género y mayor autoexigencia. Datos indican que entre el 39% y el 45% teme ser evaluada y 27% evita tareas complejas por miedo a fallar, superando los porcentajes masculinos, impulsado por una valoración social inferior y la carga mental. El temor a la evaluación y al fallo, un 39% de mujeres teme ser evaluada y el 27% evita tareas complejas, carga mental y estrés. El 71% de las mujeres experimenta carga mental frente al 12% de los hombres, lo que genera agotamiento emocional diario al 43% y dudas sobre su desempeño. Socialización y autoestima. Históricamente las mujeres crecen bajo roles tradicionales que pueden minar la autoestima, llevándolas a dudar de sus capacidades incluso cuando tienen alta formación. Brecha de género y liderazgo. Existe una percepción de valoración social inferior que dificulta la ambición y la autoconfianza para asumir puestos o situaciones de liderazgo. La duda no es una falta de capacidad real, sino un reflejo de un entorno laboral, social, familiar que presiona o ha ejercido más presión históricamente sobre las mujeres y las somete a una mayor autoevaluación. Ya, eso es la estadística. Ahora, lo personal. Pues es que lo personal creo que nos dice de todas. Pauli. Ay, perdón, hablé a lo loco. Yo no recordaba hasta que lo mencionaste, Ale, que, bueno, yo le quisiera agradecer a mis papás que ellos lograron romper muchas brechas, muchas barreras, muchos estereotipos que había antes. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé porque nunca me dijeron cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero me supongo que se informaron porque ellos eran muy ávidos para leer, les gustaba mucho leer y tomaban taller para padres y cuánta cosa. Lo lograron romper, y yo les agradezco que mi voz sí se escuchó en mi casa y con mis hermanos. Creo que nunca sentí ahí algo de estereotipo ni de eso que me callara. Pero recordando con lo que tú leíste, me acabo de recordar que hace años me tocó, espérame tantito, me tocó un compañero de oficina que yo estaba con el ojo cuadrado, no podía creer que él llegó a mencionar que nosotras, porque éramos varias mujeres, que nosotras no podíamos hacer ciertas tareas porque éramos mujeres y que porque si nuestros esposos nos daban permiso de ir a trabajar. Me da mucha risa porque yo lo tomo así porque yo he tenido la libertad de escoger, de elegir, de si quiero ir, si no quiero ir, si quiero emplearme o no en México, porque mi esposo nunca me ha puesto un límite de debes de ir a trabajar o no debes de ir a trabajar, o sea, realmente ha habido libertad, pero me da risa, pero si yo no tuviera esa libertad, si yo fuera una mujer oprimida, que a lo mejor me divorcié, que era una mujer maltratada y que logré entrar a un trabajo y que una persona así salga con una estupidez de esa, imagínate dónde me va a mandar, o sea, y lo que lees es muy cierto. Entonces yo decía, ¿qué? Y luego las otras muchachas sacadas de onda de que Perdimos a Pauli. Pauli, ¿estás por ahí? Se le fue. Tenía problemas de conexión, dijo, yo creo. Sí, creo que sí. Se Hola. trabó. ya volví. No, nada más no logramos entender su pensamiento y que sí son reales y que si nos escuchan hombres, pues que no sean así. Que no chavos. manchen. No manchen. ¿Quién mete su cosito? ¿Quién iba? ¿Alguien había alzado su cosito? No. ¿O sí? Cari? No. ¿No? ¿Nadie? No. Mari, Pasa a la ¿no, siguiente Mari? pregunta, Ale. Bueno, ok. Creo que abrimos muy bien, o más bien Eli nos hizo el favor de abrir súper bien el siguiente bloque que tiene que ver con elegir justamente, pero específicamente vamos a hablar de pareja, sí, no, 1, 2, 3, 4, 20. Hoy podemos elegir casarnos, no casarnos, divorciarnos, rehacer nuestras vidas, pero esa libertad no siempre existió. Así que me gustaría que habláramos de si alguna vez se sintieron juzgadas por estar solteras, por casarse, porque qué tal que en algún momento dijeron, ¿y si me divorcio? No, no, no. O si alguien de sus vidas se divorció, que tengan o no tengan hijos, porque el ser mamá todavía sigue siendo un tabú en muchas sociedades. Ujú. ¿Qué decisiones afectivas antes eran impensables para las mujeres de tu familia? ¿Y qué significa hoy para ti la autonomía emocional? ¿Alguien le gustaría empezar?
Fer. Bueno, en mi caso sí fue como muy impuesto el matrimonio, o sea, en mi casa siempre se escuchó, el de esta casa sales de blanco, entonces pues sí, la casada, ponle que sí fue como algo impuesto, pero pues gracias a Dios fue con alguien que yo elegí, con alguien que ya llevaba 8 años de relación, o sea, no fue como que algo como que al ahí se va o que me eligieron la pareja, o sea, eso sí fue mi decisión, pero sí, el salir de mi casa casada, eso sí fue algo que se me impuso. Por fortuna sí pude elegir el con quién. Ay, Fer, sí, yo creo que en la casa de la mayoría de las mexicanas, casi sin temor a equivocarme, era la premisa, ¿no? Sales casada, si sales de esta casa, sales casada, Ah, y luego para poderme casar tenía que tener título, entonces ya eran 2 tareas enormes que tenía que cumplir para poder salir de mi casa. Sí, creo que una de las se tendría que también que tomar en cuenta que estamos hablando desde estas, derechos de la mujer, pero desde el cuadro, cultural mexicano, ¿no? Porque sí es muy diferente a un cuadro cultural de suizo, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y creo que México era una de las tareas que nos daban a la mujer. O sea, naces, creces, estudias y a ver si te casas, porque yo recuerdo que no sé si ay, Mari, ¿es paréntesis? Sí, y te faltó decir que tenían que salir de su casa de blanco, vírgenes y puras y santas para poderse Claro, me Agarra razón. acordé, no sé si les tocó ya a ustedes, chicas, las MMC, ¿sí? casar. Para el Justo que en la no universidad que eso. contexto es mientras me caso, mientras me caso, las que se metían a estudiar, pero su fin único era casarse. Y a mí me parecía les voy a ser honesta, a mí me parecía tan despectivo porque yo decía: "Bueno, pero por lo menos está perdiendo el tiempo aprendiendo algo". Se casa, pues ya es un problema, ¿no? Pero luego entendí que en realidad sí era como de, chica, o sea, si ya te dieron la oportunidad de estudiar, trabaja. Y luego empecé yo con esta ideología de si está bien chido salirte y trabajar y tener tu dinero y gozártela con el novio. Y ahí viene mi parte. A mí todo mi contexto fue toda mi familia era de, yo a los veintitantos ya estaba solterona, chicas. Yo a los veintitantos ya, en el contexto en el que yo crecí, en Valle de Santiago, Guanajuato, ahí, porque al final del día, pueblo chico, infierno grande, familia muy extensa de parte de mis dos papás, era lo que había. Mujer crecía, estudiaba si podía y casarse. Y ya, era lo que había. Entonces, yo rompo el molde porque yo digo, yo quiero más, ¿no? Entonces, uy, amigas, yo aquí sí agradezco y beatifico a mi Madre Santa y a mi Padre Santo que me dejaron hacer y deshacer. Yo dije, yo voy a conocer mundo, yo voy a conocer personas y a mí me vale que me digan, ay, esa está bien loca porque ya termina uno y tiene a otro y tiene, yo decía, yo como mi abuelita decía, las mujeres tienen que ser colibríes, tienen que andar de en flor hasta saber. Y yo, es que yo siento que esa es la mi ideología, pero luego fíjense que me pasó algo bien chistoso. Cuando una mujer me decía: "Es que ya me voy a casar y tenemos 10 años de novio", "Eres una tonta, no seas mensa, conoce". Y me di cuenta cómo la mujer automáticamente le pone el pie y pone lo que decía en un inicio. ¿Cuántas veces te rodeas de gente que te critica, pero tú no ves que tú eres parte también a veces del problema? Porque yo critiqué. Ale. Sí, justo eso también. Y me gusta mucho que cuando hiciste ese comentario, como que mencionabas que al final justo el patriarcado pues nos atraviesa a todos. O sea, no es como que tú porque o yo porque sea mujer es como, ay, ya, yo nací feminista, nací con ideas como de, Ujú. no, pues, o sea, hay que buscar cómo haya situaciones o contextos en donde exista la justicia, la equidad, etcétera, etcétera. O sea, como, pues no, la verdad es que al final todos crecimos en contextos similares y me identifico con eso que dices, Eli. O sea, yo siento que, por ejemplo, yo fui esa que se casó con su novio de 10 años y justo como que también Y yo fui siento la que te critiqué, o sea, como que de mi familia, amigos pero así, ya o sea, no. me decían como, güey, ¿cómo vas a saber qué es eso si no has probado más, no? O sea, como, ¿cómo puedes estar segura? Pero la neta es que eso a mí lo que me hizo pensar es que al final justo no hay nada que sea suficiente, o sea, porque si tienes muchas parejas eres puta y si no tienes suficientes, entonces eres virgen santa y no sabes nada de la vida, entonces estás bien, güey. Mo Exacto. Entonces, es que ujú. siento que no es cierto, o sea, como
que más que no sea cierto, que esas no son las únicas posibilidades, ¿no? O sea, y que al final todas esas como opciones o etiquetas que se nos ponen a las mujeres tienen que ver justo con oprimirlas más, o sea, como con que al final nunca sea suficiente, ¿no? O sea, y alguien hizo paréntesis, no creo que no. Y aguas sale porque justo lo que decía de mi idea era esa, que a mí se me dio la oportunidad de conocer parejas y a mí me encantó y lo viví, pero yo tenía también que entender y respetar que hay mujeres que dicen, este es el hombre de mi vida desde hace 15 años y me voy a casar con él y voy a estar otros 40. Entonces es ahí donde yo invito a las mujeres a que seamos las primeras en romper ese patrón de juzgar, etiquetar, porque somos las primeras que incitamos a los hombres a hacerlo. Entonces, yo fui una de ellas y yo me levanto y digo, yo fui de las que dije: "Ay, está bien mensa, ¿cómo que se casó con el novio de toda la vida?". Sí, güey, pero ella estaba enamorada, a lo mejor a ti te gustó disfrutar muchísimo y yo respeté a mis papás siempre supieron mis parejas, ellos, llegaron a ir a mi casa, o sea, fueron relaciones sanas y bonitas, pero en un momento yo criticaba eso, ¿y saben quién fue mi espejo? Mi propia hermana. Mi hermana es la mujer más enamorada y apasionada del mundo, y ella si se enamora de una persona, se enamora por años. Y yo soy la más de teflón, así de: "Ah, pues ya se acabó el amor". Pero entonces vas creciendo y vas cambiando y te das cuenta y dices, cómo nosotras mismas somos las que nos ponemos. A veces culpamos mucho al que sí tiene mucha culpa el patriarcado, pero esas mujeres que hemos crecido y con las que hemos relacionado y nos hemos relacionado todas, abonamos a todas esas etiquetas y reto a los reales y a las reales que nos escuchan a que me digan, no es verdad y me lo sustenten. Yo casi puedo poner por escrito y voy a hacer una investigación si alguien de los reales y las reales me lo sustentan. Creo que las mujeres, firmemente las mujeres en México, crean muchísimo más etiquetas que los mismos hombres a las otras mujeres, creo yo. Ujú. Pero Yo creo que es susténtenmelo. estructural. O sea, Sí, apoyo creo que tu no es premisa, como Eli. Yo ya bien peleada con Sí. todos, pero los quiero. la Eli de no, o sea, yo pienso que sí, o sea, que sí es verdad que hay muchas mujeres que no es cierto que todas las mujeres son sororas y solidarias y así, y que incluso a Ujú, nosotras mismas ahorita probablemente todas si reflexionamos, podemos decir como yo también fui esa mujer, esta señora juzgona, sí, a huevo que sí, ujú, pero también, o sea, yo creo que más que sea como las mujeres son así, o sea, porque creo que también eso es algo que nos han vendido, como las mujeres no podemos hacer redes bonitas, las mujeres no podemos ser buenas ujú, amigas, las mujeres somos problemáticas y yo no creo que eso sea verdad. O sea, yo ujú, creo que es un problema estructural y estructuralmente ujú, como que nos educan en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones que propician o sea, esos contextos. ujú, Pero, o sea, yo las conozco a ustedes y sé que sí existen las amigas, ¿no? O sea, como ujú, sé que sí puedo ser yo la de 10 años de relación y un matrimonio y contarte y Eli me celebra eso. Y Eli me puede contar ujú, como yo tuve varias parejas y la neta, cuando encontré a mi esposo siento que ujú, gracias también a todo este conocimiento y las dos celebrar eso y eso también existe. Y por eso creo que ujú, yo me iría más como a que es un problema estructural y no tanto de ujú, las mujeres, porque creo que el ujú. decir como las mujeres son así, reproduce esto de las mujeres son problemáticas, no pueden tener amigas y así, y yo pienso que eso no es verdad, o sea, y que está cambiando. Eli. Quiero nada más aclarar ese punto o darle la relación a ese punto. No culpo a las mujeres como tal, Ale. Lo que yo más bien quiero decir, y gracias por retomar la idea para que no se entienda mal, porque no quiero dejar que se quede como que yo digo que las mujeres son las que crean. Creo que las mujeres que no han aprovechado o no han podido disfrutar esa libertad y ese derecho a ser mujer y escuchar su propia voz, justamente recrean el mismo speech que ha venido reprimiendo a la mujer, ¿sí? O sea, no es que la mujer nazca y diga, voy a joder a las mujeres del mundo. No, siento que No. su mismo contexto y la misma manera en que no han podido, no han querido o se han visto en circunstancias que no han podido escuchar su propia voz y no la han podido defender y han hablado desde carencias, limitantes, opresiones, imposiciones desde abuelos, tíos, padres, lo que tú quieras, porque las hay. Y creo que son un resultado de lo, como tú bien dices, Ale, la estructura que se ha venido forjando desde siglos y siglos
en nuestra historia de la cultura mexicana, que es el patriarcado. Entonces, pero a lo que voy es que desgraciadamente si te pones a pensar, por eso empieza la disyuntiva de no escuchar la voz de las mujeres, porque empiezan a ver los pleitos de, es que tú eres, por ejemplo, voy a poner una palabra fuerte, pero tú eres provida, pero entonces tú eres esto y eres aquello, y la que decide no ser provida también es atacada, a veces ni por los hombres, por las mismas mujeres. Entonces siento que esas mujeres, cuando estamos peleando de esa manera o cuando se enfrentan de manera con diferentes tópicos, desde la libertad de elegir si te casas o no te casas. Hace poco subí un TikTok, síganos en nuestras redes sociales, donde decía, ¿cómo es posible Gracias, Manuel. que pasaron siglos para que la mujer decidiera casarse y no casarse? Y ahora, en estos tiempos, donde una mujer dice, es que soy ama de casa, ¡oh! ¿Cómo te atreves? Vieja huevona, se dice, a ver, espérate, ¿qué no se trataba de elegir? ¿Qué no se trataba de no ser casada a la fuerza? ¿Qué no se trataba de decir, sí, sí quiero ser ama de casa y sí quiero ser esposa? ¿Por qué ahora me lo criticas? Entonces creo que a eso va mi discurso de las mujeres. Fer. Me encanta, Eli. Oye, Fer, y ahorita nos comparten eso. Solamente quiero poner sobre la mesa una de las preguntas que me parece que justo ahorita ya todas la estamos construyendo para allá, pero entonces, dentro de las cosas que nos vayan a compartir, si pueden empezar a hablarnos también de qué significa para ustedes hoy la autonomía emocional o la autonomía en general, como de ser mujer, de decidir, de tomar la elección del rumbo que desean para sus vidas. Fer y luego Pauli. Yo lo que iba a decir es que muchas veces es inconsciente todo esto que nos imponen, porque si ahorita me pongo a pensar, o sea, si yo le pregunto a mi mamá, tú me dijiste que me casara para poderme salir de la casa, me va a decir, no, yo nunca te dije que te tenías que casar para salirte de la casa, pero si una prima se embarazó sin casarse, la juzgaron. Si una amiga se fue a vivir con su novio sin casarse, la juzgaron. O sea, fueron como que comentarios no directamente a mí los que me hicieron sentir o pensar de que, ok, yo me tengo que salir de mi casa de blanco sin que necesariamente me lo impusieran. O sea, muchas veces lo hacemos inconsciente y yo misma he hecho esos tipos de comentarios y luego digo de que no manches, pues estoy haciendo exactamente lo mismo que me hicieron a mí y ni siquiera soy consciente de ello. Gracias, Sí. Fer, estoy de acuerdo. Creo que eso es Sí, fíjate, a mí mi mamá sí me lo inculcó eso que tú decías, pero al momento que ya me iba a casar, ella me dijo que tenía toda la libertad. Pero lo curioso es que a mi pareja no, o sea, a él no había esa opción y se me hace raro y se me sigue siendo raro que él como hombre no tuvo tampoco elección. O sea, porque yo le dije muchas veces, vete a vivir solo, prueba tu libertad, prueba la soledad, vete, y nunca quiso salir como de blanco porque era lo que le estaban, dice, y fue no una obligación casarse, sino fue una obligación que al salir de su casa era porque se iba a casar. Y bueno, y la otra idea que quería compartir es que a mí no me sorprende de papás, de abuelos, de tías que tengan esta clase de pensamiento porque no los juzgamos, porque así se educaron, porque no hay información. Lo que sí me sorprende es que hay adolescentes y jóvenes que sigan en este perfil del patriarcado, del machismo, sigan criticando cuerpos ajenos, sigan criticando voces ajenas, sigan criticando opiniones ajenas con respecto al feminismo y sigan atacando. Ahí vienen las marchas del 8 de marzo. ¿Y qué va a pasar con muchas mujeres? Ellas no me representan. Y esa clase de comentarios. Entonces creo que es nuestra responsabilidad informarnos. Si no sabemos, tenemos que agarrar un libro y leer. Y el feminismo es muy amplio, pero puedes elegir qué ir leyendo y descartando ramas del feminismo que a lo mejor no van contigo, pero no puedes ser una mujer y estar alejada del feminismo. Entonces tienes que informarte. Si eres adolescente o joven, infórmate antes de que caigas en una crítica que no conoces el contexto de muchas y de miles de mujeres que han estado y que hemos estado en la lucha. Y levantó su cosita Mari. Fíjense que retomando los comentarios de Eli, Pauli y Fer, me voy a ir un poquito más atrás con relación a la plática de lo que estamos platicando.
que era cuando dijo Carly, aquí yo difiero esta situación. Nosotras crecimos en base a un sistema que pues nuestros papás tenían las herramientas que podían y que tenían en ese momento, ¿no? Y a lo mejor si para ellos les funcionaba, las reglas de mi casa son estas y las respetas y tú no tienes derecho ni de replicarlas, hoy en día, bueno, y porque lo veo, las nuevas generaciones de mamás y de papás que dicen, a ver, ¿hasta dónde sí te voy a permitir exponerme tu situación para poder alzar tu voz y decir, esto no me gusta, esto no me agrada? Porque hoy en día sí estoy de acuerdo con ciertas situaciones que a lo mejor en su momento cuando yo estaba más chica, yo decía, ¿qué? Pero como por qué, así como él, y como por qué yo le tengo que dar de comer a mi hermano y a mi papá si él tiene 2 pies y 2 manos y lo puede hacer igual, ¿no? Mi hermano ni que fuera mi hijo, ¿no? Y mi papá ni que fuera mi esposo. Entonces, creo que poco a poco vamos trabajando o las nuevas mamás en las que dicen, a mí esto no me gustaba, yo no tuve estas oportunidades, tengo un poquito más de información y voy a permitir que mi hijo o mi hija haga valer lo que le gusta y lo que no le gusta y hacerle sentir o que me diga por qué no le gusta y ya yo poder guiar y decir, estás bien o estás mal. Y eso es algo que se me hace muy padre. Yo no soy mamá, lo repito, pero es algo padre que veo a mi alrededor y que digo, qué bueno y esperemos que esas nuevas generaciones cambien y ya no sigan como él. Yo también era de esas que juzgaba como él y decía, no, pues que tenga 10 que tiene, no seas tonta, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Cambien. Respeta sus decisiones y demás, porque yo también era como Eli, pero yo era en otro sentido. Yo decía, ay, qué aburrido. Nada más no van Oye, a poder saber de otro chocolate, vainilla, fresa. hashtag reflexionar es muy divertido. Reflexionen lo que han hecho. Yo ya Entonces yo decía, reflexioné y pedí perdón. cuando yo estaba chica, yo decía, ay, qué aburrido será, ¿no? Pero bueno, Ale. Yo, sí, chicas, yo creo que eso de la señora juzgona es de las cosas que más sigo trabajando, yo también. Pero sí pienso que ahora de adulta y cada vez informándome más, me encantó lo que dijo Pauli, esa invitación a que todos se pongan a leer, se pongan a ver como que realmente defienden las marchas, los movimientos, el feminismo. O sea, la verdad es que hay muchísima información disponible y creo que no hay mejor forma de reflexión que más que creerte algo que te digo yo, Eli, Carly, Mari, Fer, Pauli, Osiris, que tú digas como, esto que dijeron me llamó la atención, no sé si es verdad o no, pero voy a investigar, ¿no? Creo que esto yo también lo vi en mi familia y no estoy de acuerdo. O sea, ¿qué dicen de eso, no? ¿De dónde viene? ¿Qué es este problema estructural del que hablan? O sea, como desde esa curiosidad creo que eso está muy chido. Eli, ahorita que termine, te paso la palabra. Y entonces creo que a eso yo enfocaría esperen, es que yo aquí tengo mi acordeón, amigas, y luego se me pierde. A eso enfocaría lo de para mí qué es la autonomía hoy. Creo que la autonomía para mí hoy es una responsabilidad de saber que, una, yo no tengo la verdad y no sé todas las cosas y no estoy exenta de seguir reproduciendo conductas o patrones patriarcales, machistas, desiguales, etcétera, y que entonces por eso en esa responsabilidad quiero seguirme informando. Otra cosa que considero que es muy importante para mi autonomía es seguir preguntando cosas, o sea, no tragarme nada como, pues porque lo dice esta corriente en la que yo creo, eso es la verdad. O sea, no, como, y escuchar a otras personas, escuchar como lo que tienen que decir, incluso ideas que yo digo como, no, es que esto es completamente contrario a lo que yo creo. O sea, neta, tener la apertura y la curiosidad de qué puedo aprender o qué puedo entender de esta otra postura, porque creo que ahí nace el diálogo. Y estoy muy convencida que del diálogo y la conciliación pueden llegar como nuevas soluciones no, tú estás mal, chinga, pi. O sea, no, yo creo que eso no nos lleva a lugares nuevos.
Y la pregunta de cierre, junto con esto de qué es para ustedes la autonomía, sería que mencionen a qué mujeres de su vida vienen a su mente como un escalón que les permitió que hoy ustedes puedan. 3 puntos suspensivos. Vi que Eli tenía alzadas sus florecitas, entonces empecemos con Eli, tu opinión y después lo de el nombre de la mujer. Y las demás, pues esta invitación igual está abierta si quieren dar un último comentario y mencionar el nombre de la mujer y qué cosa les anima. De lo anterior, Ale, gracias. De lo anterior, nada más quería agregar de lo que estaban comentando las chicas y tú, quería decir que es importante volver a mencionar que conocimiento es poder. No puedes intentar ser parte del cambio sin conocimiento, porque luego veo que muchos hablan nada más a partir de su experiencia, pero recuerda que cada mente es un mundo y cada mundo tiene una estructura diferente. Entonces, no podemos decir, a mí me funcionó y a mí me fue súper bien. Tienes que entender que conocimiento es poder y el conocimiento tiene una palabra que se llama tolerancia, que es algo que viene dentro de las preguntas que ahorita nos comentó Ale. Para mí la tolerancia sería como un gran parteaguas para poder entender. De la mujer, no la tengo, no se me vienen a la mente muchas, pero creo que una que siempre me llamó mucho la atención y siempre la he tenido como, no sé cómo decirlo, como de cómo lo hiciste, es Helen Keller. Contexto, fue una joven que vivió con, no sé si se dice la discapacidad, si sea la palabra correcta, era ciega, sorda y muda. Fue una personalidad que la verdad súper interesante, los invito a ver su vida, pero creo que después de empezar a conocer su vida, ¿qué creen? Que con la que me sentí muy, muy, muy identificada y desde entonces ha sido como una de mis parteaguas en mi vida, es la maestra de Helen Keller, porque fue la que le enseñó todo lo que Helen Keller pudo hacer dentro de su ramo y me encanta pensar que una persona que a lo mejor no llegó a tener la fama que tuvo Helen en su momento o por lo que fue conocida, pero estuvo ahí tras bambalinas. Y siento que muchas veces esas personas que el nombre no resuena tras los tiempos, para mí son bien, bien interesantes. Y esa mujer, esa maestra, para mí me da las palabras que más me ha costado en mi vida entender y llevar a cabo, que es la tolerancia, porque muchas veces no tolero mucho de lo que ha habido a mi alrededor y ha sido parte de mis demonios y parte de lo que he logrado controlar y contener y trabajar. Fer. Qué bonito, Eli. Yo también conozco la historia de Helen Keller, súper interesante. Y hablando de estas mujeres tras bambalinas, la mía sería mi mamá, Paulina Montero, que pues me dio todas las herramientas posibles para poder afrontar la vida y siempre priorizó mi bienestar y mi felicidad, bueno, la mía y la de mi hermana, ante absolutamente todo y que gracias a ella hoy puedo ser una mujer libre, una mujer feliz, una mujer sana y que está en crecimiento continuo y que todavía, gracias a Dios, tengo su apoyo. Pauli. Ay, qué bonito, las dos, Eli y Fer. Bueno, yo una que es, pues un poco famosa o bastante famosa, yo admiro mucho a María Montessori, porque ella era muy adelantada a su tiempo, tenía un niño, se quedó sola y creó todo un método educativo muy, muy bonito. Y alguien que está cercano mío, pues a mi hermana, que ya ha ya ha roto todas las barreras que se le han puesto, desde el silencio, desde su casa, desde su centro, y creo que ella es una persona que admiro y que tal vez pocas veces se lo he dicho y lo quiero decir ahorita ella con su hija y ha roto muchísimas barreras. Entonces la admiro a ella. No sé quién más quiera participar. ¿A Osiris? Chicas. Bueno, yo me voy a regresar un poquito a lo anterior. Y la última pregunta, no tengo a nadie como decir, ay, seguí su ejemplo y ella es mi ejemplo. Creo que no, creo que agarro un poquito de lo bueno de las personas que conozco, mujeres que conozco. Entonces no es como que diga, ella es mi ídola y de ahí yo soy. No,
creo que es en base a experiencia, pero las escucho y desde hace rato quería decirles, pero creo que la mayoría aquí todas salieron de blanco de su casa y fue lo que les impusieron y fue lo que les dijeron, pero yo fue todo lo contrario, en mi casa nunca vi eso de, ay, tienes que salir de blanco y así, no, nunca fue así, pero sí fui como que juzgada por mis suegros de que su hijo no se casó con alguien de blanco, ni nunca fui que la pidieron y esas cosas. Y mi esposo se enoja. Se enoja porque él tiene un hermano más grande que él y a él, obviamente, él sí pidió a su ahora esposa y se la fue a pedir con los suegros, como lo hacen en los ranchos, de que los papás del novio van con los suegros y llevan comida y llevan no sé qué tanto y piden a la novia y es un show, ¿no? Y conmigo, pues nunca, ni siquiera fueron a hablar con mi mamá de, pues es que estos muchachos ya salieron embarazados y que qué van a hacer. Y no, o sea, nunca dieron la cara, o sea, nunca, nunca. Y fui como juzgada por ellos, como de, pues no, ella como se embarazó antes por gusto y porque quiso y porque esto, no es como bienvenida a la familia. Y eso es la otra parte, ¿no? Entonces creo que, como dicen, hay dos caras de la moneda y qué padre que las pidieron, pero también ese es un estándar que ponen, que a veces a las que no nos toca vivirlo, es como darle al botón de te están orillando por ese motivo, ¿no? Y pues igual, cuando yo me casé, pues mis suegros andaban con una cara de pocos amigos. O sea, hace días vi fotos y le enseñé a mi esposa y le dije, mira, y me dijo, ay, no, y mis hijos, ¿por qué estaban enojados mis abuelos? Y yo, ay, tus papás decían, no, ¿y en qué momento se te Y, ocurrió casarte? Iris, pues no sé, Bella, ahí pregúntales a ellos. Ya sé, Mari. Entonces está ese otro lado donde por no salir de blanco también te juzgan bien cabrón y es donde como mujer te sientes menos o sientes que no vales porque no fuiste la de blanco. Y sí vales, Osiris, mucho, mucho, mucho. Un Sí, vestido y estar de blanco y eso no define el valor de una mujer. ni el valor de tu Tampoco, matrimonio. tampoco. Eso tampoco. Gracias. Y si te da consuelo, yo también no me fueron a pedir ni nada. Entonces hay una más aquí en el clan. Ni modo, Mari, nos tocaba hacer así. Para que no te sientas mal. Yo también soy de esas, de que no las fueron y la pidieron a su casa. Oigan, pero ¿están de acuerdo que eso de sentirse mal, quién lo impuso? ¿Por qué nos tendríamos que sentir mal? Al final del día hiciste tu familia. O sea, es lo que les comento, o sea, sin querer y aunque digamos ya avanzamos un montón y no sé qué, sigue habiendo un chorro de estigmas que nosotras solitas los seguimos cargando. Porque eso, pues imagínense, sentirse mal, vamos a empezar a hacer la lista todas. Las que empezaron a vivir juntos en pecado y que no se casaron, las que embarazaron, las que se casaron viejas, o sea, Ay, yo fui parte de, o sea, yo dejé de decir, es que yo lo hice mal, dije, no, yo lo hice a mi manera. Entonces, cambiemos el discurso y decir, nosotras lo hicimos de una manera diferente a la que estaba acostumbrada todo el pueblo. Una manera diferente, ni mejor ni peor. Creo yo que empezar a cambiar el discurso, chicas. Charly, tú habías alzado tu cosito, ¿no? ¿Yo? ¿Voy yo? Pues acerca de las mujeres, voy a mencionar a mi mamá, porque yo sé que tuvo una historia fuerte. Mi mamá desde los 11 años fue mamá, porque cuidó a sus hermanitos desde los 11 años. Entonces tuvo una historia muy fuerte y aún así hasta la fecha sigue siendo mamá. Bueno, mamá, abuela. Entonces es una historia fuerte y la admiro mucho. A veces uno juzga, pero detrás hay mucha admiración, o sea, realmente, y ella lo sabe, que la admiro mucho y es una mujer muy fuerte, y a una mujer que también admiro que siempre, o sea, que yo la veo y digo, ay, me encantaría ser como ella, es Marta de Baile. Se me hace una señora súper inteligente que inició pues también como que desde abajo y me encanta escucharla, me encanta, o sea, su programa dura 4 horas y yo me puedo quedar las 4 horas escuchándola y me encanta mucho la forma en la que se expresa cómo es y yo digo, ay, yo quisiera un día hablar como ella habla y ella habla el inglés súper padre y digo, ay, wow, es una señora que yo admiro mucho. Y algo que me ha dado la independencia es pues mucha paz, la verdad es que yo creo que estoy muy en paz con
con lo que la vida me ha dado. Creo que no he hecho tan malas cosas y creo que también ocupamos mucha empatía porque somos muy privilegiadas, realmente somos muy privilegiadas y hay historias demasiado fuertes que para ti es muy fácil agarrar y decir, es que esto, no, es que hay vidas que ni siquiera tuvieron esa oportunidad y son mujeres. Entonces yo creo que ocupamos mucha empatía porque hay muchas historias demasiado lejanas a nuestra realidad. Entonces, eso es todo. ¿Quién va, chicas? ¿Quién va? Ale. Ale. Yo, de mujeres, creo que pues justo pienso en mi mamá, en mi abuela, en mis abuelas, pero con la que más conviví fue con mi abuela materna y en mi hermana. Y creo que es porque cada una a su modo como que ubico hechos muy específicos que me abrieron camino. O sea, mi abuela Marta, o sea, la mamá de mi mamá, quería que todas sus hijas estudiaran. Mi mamá tiene 6 hermanas y 2 hermanos. Y mi abuelita como que hizo mucho hincapié en todas mis hijas tienen que ir a la universidad, todas, todas, ¿no? Y todas justamente, todos estudiaron y eso era algo que no se veía mucho porque el papá de mi abuelo, tuvo más hijos, tuvo 2 matrimonios, con el que tuvo a mi abuelo y después tuvo otro con el que básicamente mi abuelo, que era su hijo mayor, estaba teniendo hijos y él seguía teniendo hijos, o sea, su papá. Y entonces, y a esas tías no las querían dejar estudiar. O sea, el papá de mi abuelo decía como, no, no, ellas tienen que aprender a hacer casa y listo. Y me acuerdo que mi abuelita nos contaba que a esas hermanas de mi abuelito, que las veía como de la edad de mis tías, les decía como, no, tú puedes estudiar. O sea, ¿qué tienes algo mal con tu cabeza? ¿Quieres que te lleve al psiquiatra o al psicólogo o al neurólogo que te revisen el cerebro? Y porque tú puedes, ¿no? Y entonces, porque esas hermanas de mi abuelito como que justo decían, no, pero es que yo no puedo, yo no sé, o sea, yo no estoy hecha para eso. Y mi abuelita como que les dijo, no, mira, vas a ir con este doctor, te van a revisar y vas a ver que sí puedes, que tu cerebro está bien, ¿no? Y al final sí estudiaron, entonces esto de el estudiar creo que, o sea, yo tengo mucho esta memoria de mi abuelita Marta. De mi mamá, siento que yo me casé con mucha seguridad, esto va a sonar muy raro, de que, o sea, sí me casé pensando en que espero que sea para siempre, pero que no tiene que ser mi cruz, que no es bajo cualquier circunstancia, que no es a huevo. O sea, mi mamá se divorció, ¿no? Y le decían mucho como, piénsalo, piensa en tus hijas, piensa en no sé qué. Y no, o sea, mi mamá siempre nos dijo como, yo lo que quiero que aprendan mis hijas es que el bienestar, la felicidad, la funcionalidad de una familia es más importante que el cómo te ve la sociedad de ser la familia perfecta, ¿no? Y la neta es que sí, o sea, el que mi mamá tuviera el valor de divorciarse bajo las circunstancias y la sociedad en la que crecimos y en la que estaba rodeada, me pareció un acto muy valiente que a mí me dio la seguridad de, una, me estaba casando porque quería, y otra, aunque esa decisión cambiara, yo tenía la posibilidad de, si esto no está bien, si esto no me gusta, si esto no funciona, claro que me puedo divorciar y sé que voy a contar con el apoyo de mi mamá, de mi papá. Y mi hermana, pues, o sea, justo hace, no sé si fue en este capítulo o en el pasado, pero ella fue la rebelde y siento que eso les hizo a mis papás cuestionarse muchas cosas y darse cuenta que eran otros tiempos y sí, o sea, como que yo siento que a mí me tocaron unos papás mucho más revolucionarios y mucho más con ideas distintas y que me permitieron mucha autonomía gracias a mi hermana, ya que ella les decía como, ¿y si fuera un hombre pensarías lo mismo? ¿Y si fuera un hombre me dirías cosas de que tengo novios? Y entonces eso, esas 3 mujeres vinieron a mi cabeza. Mari, creo que tú faltabas, ¿verdad? Sí, yo agradecería a las mujeres que las trajeron al mundo, a todos ustedes, y a todas las que de una o de otra forma hicieron que las mujeres que estamos aquí presentes en este podcast continuáramos con nuestros estudios o que fuéramos mujeres más fuertes y que pudiéramos alzar nuestra voz, ¿no? Independientemente de sus historias de ellas, y a lo mejor en su momento ellas no pudieron, ahora nosotras ser la generación en donde podamos replicar esa voz, ¿no? Y decir hasta dónde sí y hasta dónde no tenemos el derecho de permitir ciertas cosas, ¿no? Entonces yo les agradecería a todos ellas. Gracias, Mari. ¿Hay alguien que falte, chicas?
¿Alguien falta de mencionar a su mujer o a sus mujeres? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, por contarnos sus pensamientos, sus reflexiones. Ya saben, la invitación en el área de comentarios está abierta para todos nuestras reales. Si piensan algo diferente, si comparten la misma idea o quieren ampliar algo que compartimos aquí, son bienvenidos siempre desde el respeto y me encantó la palabra de que usó Carly, la empatía. Entonces, si viene desde el respeto y la empatía, con mucho gusto los leeremos y quién sabe, a lo mejor nos hacen ampliar nuestra visión, cambiar alguna idea o ahí mover un poco la tuerca. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.